¿Qué estamos estudiando? ¿Verdad? Estamos estudiando a los romanos, pero estamos estudiando a los romanos ¿qué? ¿Al César? ¿A los soldados? ¿A quién? Ah, la epístola. La epístola. ¿De quién? De Pablo a los romanos. ¿Que fue escrita por la mano de quién? 16:22 de Romanos, un hombre que se llamaba ¿cómo? Tercio. Tercio, ¿verdad? Tercio. Con C. Tercio. ¿Ah? Fue escrita probablemente desde Corinto, la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Roma, como dijimos al principio, era una iglesia que se componía de ¿quiénes? Tenía tanto gentiles como ¿quién? Como judíos, ¿cierto? Judíos y gentiles. La mayoría se cree que eran gentiles, obviamente. ¿Cómo llegó a establecerse la iglesia en Roma? A ver si recuerdan. ¿Qué apóstol fundó la iglesia en Roma? It's a tricky question. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la introducción, en la primera clase? ¿Quién, David? Ninguno de los apóstoles. Esta no fue una iglesia fundada por apóstol alguno. Y esto es lo interesante y es lo desafiante. De hecho, cuando usted lee la epístola a los romanos, se da cuenta que uno de los propósitos de la carta precisamente era Pablo diciéndole el deseo que tenía de ir a Roma, a estar con ellos, a llevarle alguna revelación, a llevarle algún conocimiento. Pero eso tiene mucho para nosotros. Que esta fue una iglesia fundada principalmente por el pueblo, por laicos, por gente, cristianos comunes y corrientes. No fue fundada después de que Pablo anduvo predicando o que Pedro anduvo haciendo milagros por Roma y entonces hubo un movimiento tremendo y claro, imagínense, se fundó la iglesia. Pero no, esta iglesia se fundó con cristianos tan comunes y tan corrientes como usted y yo. No fueron el resultado de un movimiento evangelístico en Roma, ni de milagros, ni nada de eso en Roma, sino que fueron, y esto es también lo que, basado en lo que el libro de los Hechos dice, pudo haber pasado, que fueron los judíos prosélitos que llegaron el día de Pentecostés, se convirtieron en el día de Pentecostés y tiempo después regresaron a Roma. ¿Y qué hicieron? Siguieron. Fíjense, es interesante porque se dice se fundó la iglesia, pero yo digo, siguieron siendo iglesia. Solamente que ahora fueron la iglesia donde ellos vivían, en Roma. Así que era una iglesia fuerte, pero una iglesia también al mismo tiempo que pasó por desafíos y más adelante en la historia viene una cruenta persecución para los cristianos en Roma. Que la cúspide fue el incendio de Roma, obviamente autorizado, dirigido por Nerón, pero le cargaron la culpa a los cristianos y ahí empieza la cruenta persecución donde lo que hicieron con ellos fue tremendo. Pero una iglesia que tiene esa característica, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que es una iglesia que no fue fundada por un apóstol, ¿verdad? Que fue fundada por gente común y corriente. Eso tiene que decirnos mucho a nosotros. Creo que fue, y lo he mencionado anteriormente, Abraham Lincoln el que dijo: a Dios le gusta tanto la gente común y corriente que llenó el mundo de ellas, ¿verdad? Y Dios usa a la gente, Dios nos usa a nosotros. Nosotros no necesitamos una persona, una figura X que sea famosa o que tenga tales dones y tales otros dones. No, Dios se mueve a través de su pueblo, a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a continuar en lo que hemos venido tratando, y hoy nos vamos a ir al capítulo 2, porque ya hemos explorado bastante el capítulo 1. El capítulo 2, los versos del 1 al 11, y este es uno de los pasajes que como dicen en mi país y quizás en algunos de sus países también, hay mucha tela por donde cortar aquí, ¿verdad? Es uno de los pasajes que abarca muchos temas y que puede estudiarse desde el punto de vista de cualquiera de estos temas en particular. Es un estudio, podría ser un estudio excelente acerca de el juzgar, el juicio de los demás, de la crítica a los demás,
de la justicia propia, y de eso vamos a estar hablando un poquito esta noche, del moralismo, del legalismo, y también trata del juicio a los paganos, por decirlo de alguna manera, y responde a la pregunta que hablamos un poquito de ella la semana pasada, que también puede que sea una pregunta que usted se ha hecho: ¿qué pasará con el que nunca oyó? ¿O qué pasa con el que nunca oyó hablar de Jesucristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo comienza en el capítulo 2 dirigiéndose ahora a una audiencia específica, ¿no? Recuerden, como ya dijimos, que la iglesia en Roma se componía de judíos y gentiles. Pablo, el capítulo 1 está más enfocado en hablarle a los gentiles. Está diciendo a los gentiles: ustedes han quebrantado las leyes de Dios, por lo tanto están bajo condenación. La única esperanza de ustedes es el Evangelio, y es creer el Evangelio. Recuerde que el Evangelio es el tema de Pablo. El Evangelio es el tema de la vida de Pablo, pero el romano es tema central, el Evangelio, la persona de Cristo, la salvación en Cristo, todas estas cosas. Y le dice a los gentiles: ustedes han quebrantado las leyes de Dios, por lo tanto están bajo condenación. Y yo pienso que Pablo decirle esto a gentiles quizás no era tan desafiante como decírselo al grupo que se lo va a decir en el capítulo 2 o a partir del capítulo 2. De hecho, ya gentiles en Roma se habían convertido, o ya aceptaban que los gentiles, que ellos tenían necesidad de Dios, que ellos tenían necesidad del Evangelio. Ellos lo aceptaban. Quizás no era desafiante decirle a un gentil que ya había aceptado su condición, había creído la condición en la que estaba y que había aceptado que necesitaba de Cristo. No era difícil decirle: bueno, quebrantaron la ley, necesitan el Evangelio. Ahora, pero es posible que mientras Pablo estuviera, o mientras la primera vez que se lee la carta, me gusta imaginarme esto, que se lee la carta donde quiera que se leyó, estaban cristianos, judíos y gentiles reunidos. Imagínense, ¿no? Pablo escribió una carta, eso es tremendo. Y no es como ahora, que le llega un email a uno, que llegan tantos textos y cosas por WhatsApp que a veces uno... A mí me llegó una carta. Yo puse una queja en el website de la Casa Blanca en relación a un tema que no es irrelevante a lo que estamos hablando. Hace un año atrás. Y un día voy al correo y tenía una carta de respuesta de la Casa Blanca, hasta con la firma de Joe Biden. Todo. Gracias por su interés en tal tema. Obviamente, mi opinión no les cambió la manera de ver las cosas a ellos, pero lo quise hacer. Pero cuando yo recibí una carta de la Casa Blanca, tremendo. También recibí otra carta de la Casa Blanca cuando nos mandaron la ayuda económica esa que mandaron. Esas son las cartas que más me gustan. Gracias. Pero imagínense cuando esta congregación que sabe quién es el apóstol Pablo, se conoce la obra que Dios está haciendo a través de Pablo por toda la región, reciben una carta. Esto es importante, ¿no? Pero allí en esa congregación estaban presentes cristianos judíos, de trasfondo judío, y cristianos gentiles. Y empieza a leer la carta en el capítulo 1, y si usted se da cuenta de la dinámica, y se va a dar cuenta más adelantito, y si ha leído Romanos se va a dar cuenta de la dinámica de cómo Pablo se dirige a los judíos y las cosas que les dice. Aparentemente los judíos se creían en un lugar, bueno, históricamente, religiosamente, ellos se consideraban un lugar de privilegio por encima de todos los demás. Eso de alguna manera estaba afectando la vida de la iglesia también. Pero imagínense que entonces el que va a leer la carta de Pablo se para frente a la congregación, hay judíos, hay gentiles, y comienza a leer la carta. Y cuando comienza a leer la carta, en la carta le está dando duro a los gentiles. Imagínense cómo se sentirían los judíos. ¿Oíste lo que digo? Sí, ellos se lo merecen, porque estos gentiles son terribles. Porque la carta empieza así, duro. Bueno, te voy a recordar el mensaje del domingo pasado, que es parte del capítulo 1. Lo que está hablando es tremendo. Ahora, posible que los judíos, por lo menos en la primera parte de la carta, no se sintieran aludidos. Para los judíos no era un problema exponer lo terrible que eran los gentiles, lo perros que eran los gentiles,
la necesidad que tenían del Evangelio, ¿no? A veces tenemos gente así en la iglesia, ¿no? Que escuchan el mensaje, eso está bueno para fulano, ¿no? A veces digo, tenemos unos cuantos judíos metidos, y eso está bueno para fulano. Y en algún momento el Espíritu se va a decir, esto está bueno para ti. ¿Ah? Pero para los judíos no era un problema exponer la necesidad que los tenían los gentiles, lo culpables que eran ellos delante de Dios, de ver que todas estas cosas, porque ellos se creían en una posición superior, se creían privilegiados. Y déjenme decir, hasta cierto punto lo podemos ver de esa manera. Y aun cuando el judío podía admitir, porque tampoco iban a negar la historia, de que ellos también rompían la ley, que ellos también quebrantaban la ley mosaica en diferentes momentos de su vida y de la historia, lo que el judío nunca iba a admitir es que ellos estaban expuestos a la ira de Dios. Ellos no. Ellos quebrantaban la ley, ellos rompían la ley, ellos violaban la ley, pero Dios con ellos trabajaba y trataba de otra manera. Eso es lo que ellos creían. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar aquí, incluso algunos comentaristas dicen que Pablo empieza a hablar, tú hombre, quien quiera que sea, como para no decirle directamente ustedes, ¿no? Y eso es una estrategia retórica, eso es un dispositivo retórico, una manera de dirigirte a la persona sin directamente dirigirte a la persona. Pero ellos no podían estar bajo condenación. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que los judíos se consideraban en un lugar de privilegio por encima de todos los demás, de los gentiles, y que aunque ellos rompían la ley, ellos no estaban expuestos a la ira y al juicio de Dios? ¿Por qué cree usted que ellos pensaban así? Porque Dios los llamaba a ver a su pueblo. ¿Perdón? Dios decía que ellos eran su pueblo. Porque son el pueblo escogido, ¿verdad? ¡Qué calidad! ¿Algo más? ¿Por qué cree usted que ellos se sentían de esa manera? ¿Qué cosas le había dado Dios a este pueblo en particular que no le había dado a otros? Las escrituras, ¿verdad? Los profetas, la revelación, la Torá, todo, las leyes, el templo, el lugar de adoración único en la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces imagínense, pero o sea, ¿quién eres tú? Yo soy judío, yo soy privilegiado. Nosotros somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo de la circuncisión, somos el pueblo que tiene no sé cuántas leyes ceremoniales y prácticas y ritos. Nosotros somos especiales. Somos el pueblo de las futuras promesas de Dios. Somos ese pueblo. Y ellos sí consideraban que en ocasiones, y más de lo que ellos pensaban, déjenme pasar acá, y más de lo que ellos pensaban, que ellos violaban la ley, pero ellos creían que ellos no. Dios con nosotros es otra cosa. Eso es para los gentiles. Así que Pablo tiene una tarea desafiante, que muchas veces los que enseñamos la palabra de Dios y predicamos, nos encontramos en esos momentos desafiantes. Cuando hay que hablar directamente, como el mensaje del domingo, no he dejado de pensar y orar en el efecto de ese mensaje, porque yo sé que fue fuerte y fue desafiante. Por eso Pablo emplea entonces lo que ya les decía, que es una estrategia retórica, un dispositivo retórico para exponer a los judíos, y empieza diciendo en el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Vamos a ver ahí, dice, por lo cual. Aquí ya está conectando al grupo, a ese hombre, o ese grupo al que se va a dirigir, los está conectando con ¿qué? Con lo que dijo en el verso 1, en el capítulo 1, con lo que viene diciendo. Todo lo que dijo en el capítulo 1 es también para ustedes, está diciendo, ¿no? Seas quien seas tú no eres diferente. A ver si recuerdan el domingo. Porque la revelación general, ¿verdad? Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Ustedes también la tienen, ¿no? Y la revelación por medio de la conciencia, ustedes también la tienen. Así que ustedes también han violado las leyes divinas. Por lo tanto, ustedes también, hombre, quien quiera que seas, están bajo condenación. Ustedes también necesitan la justicia de Dios que es en Cristo. Y recuerden también que la meta de Pablo es el Evangelio. La meta de Pablo es presentar el Cristo a todos los hombres, ¿verdad? Domingo,
usted puede bajar el aire un poquito más fresco acá. Yo tengo un poquito de calor y luz también. ¿Ya? Yo le iba a decir que se parara aquí al lado mío para que nos echara los dos un poquito, porque yo creo que está como en 75, algo así, quizás un poquito más fresco. Recuerden que esa era la meta de Pablo. Pablo no asumía que todo, este es un buen punto, hermano, porque Pablo no asumía que todos los que en la iglesia en Roma eran salvos, no lo asumía, especialmente cuando él ve ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Es posible que eso le hiciera pensar, bueno, ¿habrán entendido el Evangelio todas estas personas en Roma? ¿Habrán confesado verdaderamente a Cristo? ¿Será que son salvos todos o solamente algunos? Y esto es algo interesante, hermanos, que nos aplica a nosotros, algo de lo que debemos aprender nosotros. Pues yo he visto, en mi experiencia cristiana, en la vida de la iglesia, yo he visto que muchos evangélicos, muchos cristianos, somos bien fáciles en asumir que una persona es salva. Especialmente en los funerales, ¿no? Todo el que se muere va para el cielo, ¿no? Y la gente viene a la iglesia y no necesariamente son salvos. Nosotros asumimos que si vino a la iglesia, se sentó aquí, cantó 4 cantos y levantó la mano, un hermano más. La salvación requiere algo más que el ejercicio externo de prácticas religiosas. No necesariamente es así. Nosotros necesitamos asegurarnos, cuando cualquier persona, aunque le hable de la Biblia, usted la conoce por primera vez, lo mejor que podemos hacer es no hacer, en evangelismo te entrenan y te dicen, asume que todo el mundo está perdido. Y de esa manera le vas a presentar el evangelio a todo el mundo. Y lo más que puede pasar, por ejemplo, fui a ver a mi papá el domingo, el Día de los Padres, y cuando lo llevé de regreso ya para el lugar donde él está, hay una señora que está tratando, en una silla de ruedas, tratando de sacar un gum, chicle, de la máquina, pero los billetes de la máquina se la devolvía para atrás, ¿verdad? Y no puedo pagar, me decía, no puedo pagar. Y yo le dije, no se preocupe. Y yo saqué mi tarjeta del banco, la pasé y le di el chicle. Y ella me quiso pagar. Y yo le dije, y ella me dijo, cóbrame, coge mi dinero. Y yo le dije, no tiene que pagarme. Dice, oh, pero es tu dinero. ¿Por qué no coges lo que yo te estoy dando? Yo le dije, lo que yo he pagado a usted no se compara a lo que alguien pagó por mí. Y me dijo, what was that? Y yo le dije, mi salvación y el perdón de mis pecados, Dios lo pagó en la persona de su Hijo Jesucristo. Y a mí me gustaría hablar de Jesús y orar con usted. Y me dijo, ¿sabe lo que me dijo la señora? Praise the Lord, I am a born again Christian. Soy un cristiano nacido de nuevo. Y ahí oramos en el pasillo. Mire, asuma que la persona lo conoce, y lo más que le puede pasar es que la persona le diga, you know what, I'm a born again believer, so let's worship the Lord together. Right? Eso es lo más que puede pasar. Entonces, esto es lo que Pablo comienza a presentar, entonces, principios sobre los cuales él va a hacer argumento de que tanto judíos como gentiles, él dice, todos están expuestos a la ira y van camino al juicio de Dios. Y el primer caso lo presenta contra los que, y ahí viene, justicia propia. Los que se creían salvos basado en sus propias obras, basado en su propia justicia. Usted tiene ahí en sus notas lo que justicia propia significa. Dice que es una autoconfianza y superioridad moral. Mire esto, justicia propia. Esto es autoconfianza y superioridad moral que surge de la satisfacción en los méritos propios. La verdadera justicia solo puede encontrarse en una relación con Cristo. Dice, la satisfacción, la autoconfianza, superioridad moral que surge de la satisfacción de los méritos propios. Yo tengo un profesor del seminario que llamaba lo que es, porque yo le digo, denme una palabra, un término que defina a las personas que basan su confianza y su seguridad y su salvación en su justicia propia, en sus obras, en su manera
comportarse y todas estas cosas. Y él me dijo moralistas. Ese es el término contemporáneo. Y si podríamos decirlo en un sentido más alto, ¿no? ¿Qué es un moralista? A ver, ¿qué es un moralista? A ver si la idea como que cae acá. ¿Qué es cuando dice una persona, un moralista? ¿Qué es un moralista? A ver, ponga al lado justicia propia y al lado ponga moralista. Y dígame, ¿qué cree usted que es un moralista? Una persona egocéntrica. Egocéntrica, muy bien, enfocada en ella misma, muy bien. ¿Qué más? Modesta y generosa. ¿Perdón? Modesta y generosa. Modesta y generosa es en el lado positivo, muy bien. Una persona Que se cree perfecta, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Recoge la idea. A los ojos de la Biblia, de la Escritura, un moralista es una persona que vive una vida moral y limpia. Pero el problema, desde el punto de vista bíblico, cuando lo pones a la par de justicia propia, que es una persona que vive una vida moral, una vida recta, una vida limpia, pero que juzga a los demás, especialmente a los que no viven como él cree que deben vivir, ¿verdad? Es moral, es recto, es bueno, es decente, es generoso, es amable, es honorable, tiene valores, normas y principios fuertes, es disciplinado, no sé, tiene dominio propio, vive como todo el mundo. Este es el vecino ejemplar, ¿no? Una persona que sabe decirte lo que es bueno, lo que es malo, sabe cómo comportarse y se comporta bien, al menos eso es lo que él piensa, a los ojos de la sociedad, que es el ciudadano correcto, lo que debe ser, es trabajador, es excelente, es proveedor, todas estas cosas bonitas, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? En primer lugar, y por eso le hablo la trampa de la justicia propia, trampa del moralismo en sus notas. Quienes están confiados en su propia justicia. El primer gran problema que usted ve ahí en Romanos 2.1, ¿cuál es? En el verso 1. Léalo ahí y dígame cuál es el primer problema que usted ve en este individuo. Ya, ahí está. ¿Verdad? Esto tenía que haberse dicho. Aquellos que se fundamentan, usted tiene un espacio en blanco ahí, dice, aquellos que fundamentan su seguridad y se sienten confiados en su propia justicia, se conocen también como moralistas. Y ahí le puse al Señor ¿no? Esta es la versión judía de, si tienes un accidente de 4, llama al 444 4444. 4. ¿No? Ahí está, el moralista juzga a los demás. Juzga a los demás. Ahí tiene lo que significa la palabra juzgar. Y déjeme decirle, porque aquí nos vamos a detener un poquitito. Juzgar quiere decir escoger, separar, aprobar, determinar, pronunciar juicio. La palabra, dice este comentarista, aquí se refiere a la crítica y al juicio censurador. Se refiere a una valoración despectiva del carácter de otro, a la formación de un juicio sobre su carácter, o sea, el carácter de la otra persona. Déjeme decirle algo. Aquí el uso de la palabra es diferente al uso de la palabra juicio o juzgar en otras ocasiones. Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios, y le dice, el hombre espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nada, ¿verdad? Usted, muchas veces este asunto de no juzgar se aplica a extremos que no califican, ¿no? Muchas veces si usted hace una opinión basada en el análisis, en lo correcto, incluso basada en la palabra de Dios, y usted da su opinión, dice, pero no juzgues. No, la Biblia nos dice que sí. Nosotros tenemos que discernir, tenemos que medir, tenemos que evaluar, juzgar desde ese punto de vista. Pero esta palabra aquí no es la misma palabra. Aquí la palabra significa otra cosa. Aquí significa criticar, encontrar faltas para condenar a la persona, y este es el terrible defecto
del que fundamenta su confianza y seguridad en su propia justicia, en lo capaz que él es. Cualquier persona puede convertirse en alguien semejante, en un moralista, alguien que se justifica a sí mismo, que basa su seguridad en su propia justicia, cuando se, puedo decir, elige como juez de los demás. Se cree que tiene la autoridad para juzgar al punto de condenar. Y cada vez que juzgamos, en este sentido, no en el sentido que Pablo dice del hombre espiritual, sino en este sentido, cada vez que juzgamos a otra persona, estamos declarando varias cosas: que somos superiores, que somos mejores, que somos más morales que la otra persona, que somos más justos que la otra persona y que somos más, por lo tanto, más aceptables ante Dios que los demás. Y este era el problema. Juzgar a los demás dice: yo estoy bien, ese está mal. Yo tengo la razón y este no tiene la razón. Yo soy excelente, este es un desastre, ¿no? Un fracasado. Por lo tanto, ¿sabe qué? Préstame atención a mí. Te hablaba ahorita, decía egocéntrico, pero huye de ese tipo de persona. Apréciame a mí, pero desprécialo a él. Eso es lo que estamos diciendo cuando nos convertimos en jueces. Apruébame a mí, y le estamos diciendo incluso a Dios: apruébame a mí, pero condénalo a él. Sé amigo mío, pero enemigo de él. Y muy sencillamente, juzgar a los demás hace esto: nos exalta a nosotros y humilla a las demás personas, degrada a las demás personas. Y a los ojos de Dios, ese es el argumento de Pablo aquí en el versículo 1. Eso está mal, eso es pecado, porque eso está lleno de orgullo, eso está lleno de arrogancia, justicia propia. David. Antes de mirarme yo la perspectiva en la que Pablo está hablando del juicio del hombre como cada hombre, ¿no? En la sociedad, sino desde la perspectiva de Dios, delante de Dios. Todos somos iguales, somos pecadores. Pero cuando juzgamos a otros, a los ojos de Dios, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos haciendo algo que es pecado también. Pero cuando pensamos en este juicio que está hablando Pablo aquí, lo debemos ver desde la perspectiva correcta que Pablo está hablando. Dios es el que juzga. Y ese es el argumento más adelante. Ahí lo va a conectar a él, ¿verdad? Si ustedes están ocupando el lugar, ustedes están creyendo que ustedes son Dios, pero ustedes son tan hombres y tan culpables delante de Dios como todo lo que yo vengo hablando en el capítulo 1. Bueno, no había capítulo de momento, pero anteriormente. Es Isaías el que dice: las justicias nuestras delante de Dios son como trapos de inmundicia, eso, ¿verdad? Así que a los ojos de Dios eso está mal, porque tú estás atribuyéndote algo que no te corresponde. Tú estás queriendo ocupar el lugar de perfección moralista que solamente tiene Dios. Ese es el argumento fuerte aquí. Y eso quiere decir que tú estás lleno de arrogancia, estás lleno de orgullo. Tú estás viendo tu comportamiento y tú estás diciendo: como yo soy tan bueno, pues yo puedo hacer lo que Dios hace. ¿No? Yo me creo con la autoridad para criticar, para juzgar y para condenar incluso. Y Pablo le dice: ustedes se están engañando a ustedes mismos. Eso es una trampa, porque luego dice: porque tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, ¿qué estás haciendo? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y eso nos lleva al segundo punto que está en la pantalla. El moralista es tan culpable como la persona a la que juzga. A esa persona a la que él está juzgando, y eso es inexcusable. Y se condena a sí mismo por una sencilla razón. ¿Cuál es la misma razón? Por si tú haces lo mismo, ¿no? Sí, pero yo soy el pueblo escogido. Dios tiene una relación conmigo de otra manera, trata conmigo diferente. Pero Pablo dice: porque tú que juzgas haces lo mismo. A los ojos de Dios, el pecado es un asunto del corazón, pero también de la mente. No es solamente un acto. El pensar y desear hacen a una persona tan culpable
como el hacerlo. Y Dios sabe que muchas personas le darían rienda suelta a lo que piensan si tuvieran en ocasiones el valor y el poder para hacerlo, o la oportunidad, no sé. Pero Dios conoce la mente, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce el corazón, y el pecado, ya sea de pensamiento o de obra, está lejos de la gloria de Dios. Y todos, dice, son culpables ante Dios. Por lo tanto, el moralista, la persona que juzga, es tan culpable como la persona a quien juzga. Y es por esa razón que debemos ser cuidadosos cuando hablamos nosotros o señalamos los errores de los demás. Y qué bueno que Juan David trajo a colación ese punto, porque nos vamos a meter en un serio problema. ¿Sabe cuál es? Querer ocupar el lugar y las funciones de Dios. Eso es lo peor. Ya usted sabe, a alguien le pasó eso así en la eternidad pasada, y mira dónde terminó. Mateo 7, 1 al 5, que es una porción bien conocida, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Recuerdan? Ahora, le pregunto, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quiere decir esto que no podemos hablar de los errores de otros? Incluso, vamos a poner un contexto de iglesia, de errores doctrinales, que no podemos hablar. ¿Por qué? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué creen ustedes de eso? No es el juicio del que está hablando. Aquí. Exactamente. Ya. No juzguéis para que no seáis juzgados. No. Juzgar. Sí podemos hablar y tenemos que hablar de los errores. Y tenemos que predicar mensajes que confrontan y mensajes que dicen la verdad. Hay que enseñar la palabra. Y en ocasiones, si alguien está errado doctrinalmente y usted se sienta a conversar con la persona, usted no lo está juzgando. Si le dice: mire, ¿qué tal si exploramos la Biblia y vemos esto desde otro punto de vista? ¿Sabe por qué yo sé que esto no es lo que Pablo está abordando? Sí. Porque sí, a ver. Cuando nos referimos a que no debemos hacer las cosas en la iglesia de una forma diferente, yo creo que cuando nosotros vamos a quiero usar la palabra correcta, no necesariamente es corregir, pero cuando queremos juzgar algo, una situación, para evitar caer en esto que está diciendo Pablo, lo que debemos de hacer es juzgar la acción que hubo, no juzgar a la persona que tomó la acción o que hizo la acción. Porque si juzgamos la situación, sacamos a la persona del medio y decimos: esto que se hizo está incorrecto, la persona no se siente aludida, no necesariamente va a decir: ok, eso significa que yo soy pecador. No, porque ¿sabes qué? Yo también puedo cometer errores. Claro. Ahora, cuando yo cometa errores, yo quiero que tú me lo digas. Claro. No quiero que te sientas mal. Ahora, dímelo de una forma que no me juzgue. Juzga en lo que hice. Yeah. Y dime que lo hice mal. Entonces, ayúdame a mejorar. Claro. No me hundas. Claro. Ayúdame a mejorar. Y esa es la clave. Uh-huh. Si hubo alguien en el Nuevo Testamento que sabía confrontar y que evaluaba las situaciones, pero también confrontaba a las personas, ese fue Pablo. Sí, sí. Porque Pablo se quedaba. Pablo dice que él resistió a Pedro cara a cara. ¿Y sabe la razón por qué era resistirse? Porque era de condenar. Si lo que él estaba haciendo, ¿no? Y qué bueno que hubo esa manera de acercarse, porque la pregunta es: ¿cómo pudo Pablo, sabe lo que confrontar a Pedro, ni más ni menos, cara a cara? Y el contexto de Gálatas tiene que ver con lo que el hermano Jaime está diciendo, porque lo confrontó, pero lo confrontó para corregir. Porque la motivación de Pablo era el evangelio. La motivación era ayudar a mejorar, como dijo Jaime, era que la persona saliera de su error para el bien de la persona, pero también para el bien de la comunidad cristiana y el bien del evangelio mismo, el mensaje del evangelio. Así que yo creo que la clave es motivación. ¿Por qué siento la necesidad de señalar el error en otro? ¿Qué me motiva? ¿Qué estoy buscando?
Porque si lo que estoy buscando es lo contrario a la gracia, al amor, a la restauración, a todo lo demás, entonces el que está errado soy yo. Y ahí le está diciendo a los judíos, tú. El ejemplo de Cristo, él dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. O sea, que en esa perspectiva también nosotros como cristianos no nos toca a nosotros condenar, juzgar, para enderezar, para llevar a donde tiene que ir la doctrina o la acción, pero no condenar. Y creo que lo que estoy recogiendo acá en lo que están diciendo los hermanos es que lo que nos está diciendo es que nuestro trabajo no es por ahí, ir por ahí criticando, condenando en ese sentido, encontrando las faltas en los demás y menospreciando a los demás cuando algunos fallan. No, nuestra actitud debe ser esa: corregir, rescatar, levantar. Nuestra motivación mayor tiene que ser el amor, y por eso debemos estar dispuestos a tender la mano para mejorar, para rescatarnos, para ayudarnos incluso mutuamente. Porque yo también estoy expuesto. Ahora, yo pensaba, imagínense qué diferente sería el mundo si todo el que no es motivado por lo que es bueno se callara y no hablara. Si todas las críticas y todos los reproches que no persiguen restaurar, mejorar y edificar se eliminaran, cesaran, dejaran de existir, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es un sueño utópico, porque cuando nosotros miramos al mundo, miramos la Biblia y la condición del mundo, eso, vamos a ser realistas. No vamos a querer ser tan espirituales que lo que vamos a estar predicando es el evangelio de la Miss Universo. ¿Y qué desea? La paz del mundo para todos. Paz, paz. ¿Y cuál es tu mayor deseo? Que haya paz, que todo el mundo se respete, que todo el mundo sea mi hermano. Proféticamente, bíblicamente, como lo quiera poner, it's not gonna happen. Eso es una utopía ahora. Pero hay un lugar del mundo en el que sí se puede vivir en esa dimensión. ¿Qué lugar es? La iglesia de Cristo. Ahí es donde se puede vivir. Imagínense quién se lo habla de otra manera. Qué diferente sería nuestra iglesia. No voy a hablar de otra iglesia. Si todo lo que no es motivado por el amor, por lo bueno, no se dijera. Si todo lo que no fuera para edificar, me lo tragaba. Si toda la crítica y todos los reproches que no buscan restaurar y edificar a la iglesia dejaran de ser. Si cada miembro estuviera enfocado en extender la mano para ayudar a mejorar y tratar de redimir y rescatar y de salvar. El único lugar del mundo donde eso puede pasar es en el cuerpo de Cristo. Hermanos, incluso Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pónganlo en el boletín y en Facebook. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después dice: sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, yo sé que estamos corto de tiempo, pero yo me recuerdo perfectamente cuando me entregué al Señor después de ser católico, y yo veía cómo la gente, por ejemplo, las personas que han sido borrachos o que fuman, cómo eran juzgados por personas que a lo mejor pasaron por el mismo problema, pero entonces ahora lo veían como, ¿no?, creyéndose que son mejores, que y yo decía, pero el problema es que a lo mejor tú nunca fumaste ni nunca tomaste, entonces tú criticas o juzgas a la gente, pues si tú nunca bebiste, no fuiste borracho ni fuiste fumador, ¿cómo tú vas a entender a la otra gente? Entonces tú no lo juzgues, el Señor es el que lo saca de... hermano, y la verdad, no voy a entrar en la extensión teológica de lo que voy a decir, pero hay un solo: el hombre va a la condenación eterna no porque fume, porque no. Hay un solo pecado, uno solo, que condena a los hombres.
No estoy diciendo que hacer ciertas cosas no es pecado, no estoy diciendo lo que condena. Es simplemente no creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Y les decía, vivir de esta manera en el mundo es una utopía, pero no en la iglesia. ¿Sabe por qué no en la iglesia? Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas, eso dice la Biblia. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo sí le pido a Dios y sueño con una iglesia que sepa amarse en esa dimensión, ayudarse con esa fuerza y de esta manera dar testimonio de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Y yo creo que puede ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha sido dado. Tiempo pasado, les voy a dejar los 4 puntos que quedan para el próximo miércoles, pero Juan David tiene que decir algo. El versículo 4 para mí es una pregunta que Pablo hace. Sí, allá vamos a llegar el miércoles que viene. Dale. Allá vamos a llegar. Después que viene del capítulo 1, nombrando al hombre natural, que no tenía que ser necesariamente judío, al hombre que está hundido en su pecado, y llega y le dice, vas a ser juzgado. Y en el versículo 4 dice, o menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a condenación. Dice él. No, allá vamos a llegar. La bondad de Dios. Como nosotros, si ese es Dios, ¿cómo nuestro juicio va a llevar a la gente a condenación? Claro. El juicio que podamos hacer o que hagamos, que dejemos de hacer, tiene que guiar a la gente a arrepentimiento. Y esa es la segunda parte del estudio que lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a despedirlo ahora con un himno. Pero fíjense cuál es el título, lo tienen sus notas ahí. La trampa de la justicia propia y el propósito de la benignidad. ¿Por qué estas cosas? Porque la meta de nosotros, ¡pum! Es decir, bueno, allá vamos a llegar la semana que viene y lo dejo con la sal en la boca para que venga a tomar del agua de la fuente que es la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno. Gloria al Señor. Hemos orado, intercedido por los hermanos, pero vamos a cantar este maravilloso himno antes de irnos y nos despedimos con una palabra. Precioso
Señor, gracias esta noche porque nos has permitido deleitarnos en tu palabra, ser edificados. Señor, tú hablas. Y hablas, Señor, por más de una boca. Pero es tu hablar. Y tu hablar nos edifica y nos fortalece. Ayúdanos a vivir en la perspectiva correcta de lo que hemos recibido esta noche. Y reconocer, como concluía nuestro hermano Juan David, el versículo 4, el propósito de la bondad. Oh Señor, es llevarnos al arrepentimiento. Porque es ahí cuando nos arrepentimos que el hermoso manantial del Calvario, la sangre de Jesús, nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús.